Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder exaltar tu nombre, de poder alabar tu nombre, Señor, hacer aquello para lo cual hemos sido creados. Gracias, Señor, también por la oportunidad de recibir tu palabra. Te ruego que podamos ser confrontados, exhortados y edificados. Señor amado, no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por esa razón, por esta gloriosa razón que el Señor da en estos versículos, es que Él nos pide a nosotros que oremos cada día, que venga su voluntad, que venga su reino, que se haga su voluntad en nuestra vida. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que no debemos de amoldarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así podemos entender o conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, entonces, los planes del Señor para sus hijos son mejores que nuestros propios planes. En Jeremías dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Obviamente entendemos que todos los planes del Señor son para su gloria, no para nuestra gloria, ni para nuestro bienestar, sino para su gloria. Amén. Para su gloria, porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y todo lo que nosotros hacemos, deberíamos de hacerlo también para su gloria. Amén, hermanos. Ahora entendemos que son muy pocas las personas que viven sus vidas como les salga. Casi todos hacemos planes, nos llenamos de sueños, de anhelos. Obviamente son muy pocas las personas que alcanzan las cosas que soñaron, y cuando las alcanzan se dan cuenta que no valía la pena, porque quizá tuvieron que sacrificar demasiadas cosas en su vida para llevar a cabo sus sueños. Lo verdaderamente maravilloso de esta vida es que cuando el Señor nos encuentra, abre nuestros ojos y nos muestra que los planes que Él tiene para nosotros son totalmente diferentes a los nuestros, pero son maravillosos. Benditos planes del Señor. Amén. Vemos la Biblia, por ejemplo, no sabemos qué planes tenía Abraham, pero seguramente no era convertirse en amigo de un Dios que ni siquiera conocía. Recuerde que a él lo sacaron de Caldea, una nación idólatra. Él nunca pensó en que iba a convertirse en padre de toda una nación. No sabemos qué planes tendría David en su vida. Nunca le pasó quizá por su cabeza que iba a ser el rey en Israel, que se convertiría en el dulce cantor de Israel. Igual en el caso de José y de los hombres de la Biblia, hombres con los que Dios hizo cosas impresionantes y gloriosas, porque los planes del Señor son mejores que los de nosotros. Amén. Fíjense, no entiendo por qué muchas veces nosotros queremos anteponer nuestros planes a los planes de Dios, aunque la Biblia claramente enseña que sus planes son mejores que los de nosotros. Amén. Yo no sé si lo que usted está viviendo alguna vez pensó haberlo vivido. Realmente el Señor ha hecho cosas gloriosas en nuestra vida. A mí jamás se me pasó por la cabeza que un día sería pastor de una iglesia. Nunca en la vida, no me pasó eso. Tenía mis propios planes, pero bendito mi Señor, que en su misericordia abundante tenía estos pensamientos maravillosos para mí. Bendito el Señor, porque tiene planes maravillosos para usted. Amén. Pero para su gloria. Y planes que Dios ha establecido a través de las Escrituras. Por eso, hermanos, no importa lo que nosotros
pensemos, es importante que nosotros podamos rendir nuestra vida al Señor. Por eso es vital que nosotros dejemos de resistirnos y decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Quiero amar tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Cuando el Señor Jesús vino a nuestra vida, no solamente vino para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. No importa lo que éramos antes, no importa lo que pensábamos antes, no importan los sueños que teníamos antes, los planes que teníamos antes. Una vez que venimos al Señor, debemos de rendirnos por completo a Él. Amén. Vivir solamente para Él. El apóstol Pablo decía, todas las cosas que yo antes tenía para mí eran ganancia, que eran importantes para mí, hoy las estimo como pérdidas por amor de conocer, por mi deseo de conocer al Señor. Por eso él mismo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa tiene que ser nuestra oración. Ya no podemos vivir más para nosotros, sino que debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no más mis deseos, ya no más mis sueños, ya no más mis planes, ya no más mis metas, sino la voluntad de Dios. Ya no más mi voluntad, sino Señor, quiero hacer tu voluntad. Ahora debe de ser en Jesús los deseos de Dios, los planes de Dios, la meta de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para mi vida. Eso es por lo que nosotros debemos de ocuparnos, en eso debemos de ocuparnos en vivir para el Señor. Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra prosperidad, esta palabra prosperidad siempre va, el pensamiento es asociado ¿en qué? En dinero. Pero la palabra prosperidad tiene que ver con ser ayudados por el Señor en el camino. Eso es lo que significa la palabra prosperidad. Por eso es que la prosperidad consiste en vivir para el Señor. La prosperidad consiste en cumplir nuestro propósito en Dios, el propósito de todo lo que hacemos en Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestro matrimonio? Usted sabe, por ejemplo, antes del Señor teníamos nuestro propósito para nuestro matrimonio, teníamos nuestros propósitos para nuestros hijos, teníamos nuestros propósitos personales, pero en Cristo Jesús esto ya no existe más. Si nosotros queremos ser prósperos, si queremos una familia que sea próspera, si queremos un matrimonio que sea próspero, entonces necesitamos cumplir el propósito de Dios para cada área de nuestra vida. Es necesario que vamos de esa manera. ¿Cuál es el propósito que normalmente teníamos en nuestro matrimonio? Muchos se casaron y sus planes eran trabajar duro, comprarse una casa, comprarse un carro, para que cuando los hijos llegaran no tuvieran las limitaciones que ellos tuvieron. Eso no es malo. El problema es que si ese es el propósito, si ese sigue siendo el propósito de nuestro matrimonio, entonces lo que nosotros hagamos va a girar en torno a nuestro propósito. Pero el Señor tiene un propósito, un plan totalmente diferente y bendito para nuestro matrimonio. Génesis 2:21 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el propósito de Dios para nuestro matrimonio es ser el reflejo de su gracia. Ese es el propósito de Dios. Es más, nosotros vemos en Efesios que el apóstol Pablo dice que la relación de Cristo con la iglesia es como la relación del esposo con la esposa. Porque el matrimonio es un reflejo de la gracia del Señor. Jamás el pensamiento de Dios, nunca fue su pensamiento que un hombre y una mujer se unieran para hacer dinero. Nunca. Eso no es el propósito de Dios. Y ese pensamiento ha destruido el propósito del matrimonio. Porque tanto el hombre y la mujer se han dedicado a los afanes de esta vida y entonces se han olvidado de la importancia de que el matrimonio sea un reflejo de la gracia de Dios. Amén. A veces los matrimonios cristianos se han convertido en una sociedad donde el hombre dice, bueno, yo con mi dinero pago esto, vos tenés que trabajar para pagar lo otro. Y se ha convertido en una sociedad, dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. El matrimonio no es una sociedad, es un equipo, es una sola carne. Y no es un equipo de dos, es un equipo de uno, es raro. Porque normalmente, ¿quién va a ser? Normalmente un equipo es por lo menos de dos, ¿verdad? Pero en el Señor el matrimonio es un equipo, pero de uno solo.
Porque ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Y vivimos en un matrimonio para ser el reflejo de la gracia de Dios. Si entendemos nosotros que ese es el propósito para nuestro matrimonio, entonces vamos a anhelar cada día poder conocer al Señor para poder mostrar a través de nuestro matrimonio la gracia de Dios, para poder ser ejemplo para otros matrimonios. Entendemos que en estos tiempos, hermanos, no solo en estos tiempos, a lo largo de la historia, los matrimonios siempre han estado en crisis. El enemigo siempre va a atacar los matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la base de la familia. Lo entendemos. Un matrimonio firme hará una familia firme. Un matrimonio débil hará una familia débil. Por eso el trabajo del enemigo es debilitar los matrimonios para destruir la familia. Por eso el propósito de Dios es que nuestro matrimonio sea un reflejo de su amor y de su gracia. Ese es el deseo de Dios. Por eso es tan importante lo que la Biblia dice, que no, si usted es cristiana o cristiano, no debe de unirse en yugo desigual con un incrédulo. ¿Para qué? Porque sería más complicado poder vivir el propósito de Dios. Ahora, quizá no sería más complicado si el matrimonio fuera para hacer dinero, para tener posesiones, no fuera tan complicado. Pero como en la finalidad del matrimonio es ser el reflejo de la gracia de Dios, es vivir para la gloria de Dios, entonces necesitamos realmente nosotros poder no solamente estar juntos, sino también estar de acuerdo. Tanto el esposo como la esposa deben estar de acuerdo que su matrimonio existe para la gloria del Señor, para ser de bendición para otros matrimonios que puedan conocer nuestro matrimonio y puedan darse cuenta que hay esperanza para su matrimonio y que se puede ser feliz plenamente en un matrimonio. Amén. Hermanos, se puede ser feliz en un matrimonio. Dios no nos puso con alguien para que fuésemos infelices, sino para que reflejemos la gracia de Dios, para que seamos felices viviendo para el Señor. Si yo no vivo para el Señor, no seré feliz. Usted lo sabe. ¿Cuántos saben eso? Si no vivimos para el Señor, no seremos felices. Si nuestro matrimonio no vive para el Señor, no seremos felices. Amén. Necesitamos ser portadores de la gracia de Dios. Entonces el vivir para su propósito, el vivir para su gloria es lo que hará que nuestro matrimonio sea un matrimonio próspero, porque ese es el deseo de Dios. Amén. Yo les pregunto, como muchas veces a los que están casados, ¿son ustedes felices en su matrimonio? ¿Son felices de verdad en su matrimonio? ¿O simplemente están juntos, bueno, porque hay ni modo? Porque Dios dice que el divorcio es pecado y lo aborrece. ¿Realmente nuestro matrimonio es el reflejo de la gracia de Dios? Si no es así, hermanos, debemos de trabajar en nuestro matrimonio. Comencemos a trabajar fuertemente en nuestro matrimonio para que nuestro matrimonio sea el reflejo de la gracia de Dios, porque ese es su propósito. Y eso es lo que hará entonces que tengamos un matrimonio para la gloria del Señor, porque todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para qué? Para su gloria. ¿Para qué lo hacemos? Para su gloria. Ahora la pregunta es, ¿su matrimonio glorifica a Dios? Recuerden que cuando hablamos de glorificar, el Señor habló acerca de esto y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a otros. Y dice después, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Entonces, glorificar al Señor es que las personas que nos rodean puedan hablar bien de Dios por causa nuestra. Que las personas que nos rodean puedan hablar bien de Dios por causa de nuestro matrimonio.